Buenas tardes, soy Alejandra Cano y voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Estudio del impacto clínico y psicológico de la COVID-19 en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En diciembre de 2019 surgió un brote epidémico de neumonía en la ciudad de Wuhan, China, y se relacionó más tarde con la exposición de los afectados al mercado de animales vivos de la ciudad. Se identificó como agente a un virus de la familia del coronavirus, al cual se denominó SARS-CoV-2. Este virus se propagó mundialmente y fue el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS declaró la alerta mundial en grado de pandemia e introdujo el término COVID-19 para clasificar a la enfermedad causada por este virus. Desde el inicio de la pandemia, 1 de marzo de 2020, hasta la finalización de este estudio, 4 de septiembre de 2021, se registraron casi 200 millones de casos en todo el mundo, y de ellos 4 millones en España, así como casi 5 millones de muertes en todo el mundo. Algunos estudios han revelado que el ser mayor de 85 años o padecer otros problemas graves de salud, como afecciones cardíacas, diabetes, obesidad y otras enfermedades respiratorias, como pueden ser la EPOC y el asma, son factores de riesgo para contraer la enfermedad. Los principales síntomas son la fiebre, la tos, la pérdida del olfato y del gusto y los dolores corporales y de cabeza. Pero varían mucho según las personas, ya que hay algunas personas que al contraer el virus no padecen sintomatología. Es un virus que se transmite por vía respiratoria a través de las gotas liberadas cuando una persona habla, tose o estornuda. Durante la primera semana del contagio se desarrollan los primeros síntomas. En las personas que empeoran, en la segunda semana se desarrolla una neumonía y en el 20% se desarrolla una insuficiencia respiratoria aguda en la tercera semana. Una vez presenciados estos síntomas, se debe realizar una serie de pruebas que confirmen la presencia del virus, como pueden ser la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, el test de antígenos o serológica y la determinación de anticuerpos IgG o IgM en suero. El tratamiento se basa en el nivel de gravedad de los síntomas. Para los pacientes en los cuales los síntomas son leves, se basa en el reposo, en la hidratación y en el aislamiento. En los pacientes que los síntomas son un poco más graves y deben ser hospitalizados, se basa en la oxigenoterapia, en los corticoides y en la heparina. Y por último, en las personas que necesitan ingresar en la UCI, se basa en la ventilación asistida y otras técnicas más especiales. Como se ha dicho, las enfermedades respiratorias pueden ser factor de riesgo para contraer la enfermedad, por lo que es motivo de este estudio la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por una fibrosis, es decir, una cicatrización progresiva debido al desarrollo en exceso del tejido conectivo, como consecuencia de un proceso reparativo. A medida que avanza la cicatrización, se produce un menor paso del oxígeno al torrente sanguíneo, lo que causa una dificultad para respirar y que los órganos no reciban el suficiente oxígeno para su correcto funcionamiento. Afecta a 5 de cada 10.000 habitantes, generalmente varones con una edad superior a los 50 años. Es una enfermedad que se denomina rara, pero es la más común dentro de las enfermedades intersticiales difusas. Tiene un muy mal pronóstico, peor que el del cáncer, y es crónica y es progresiva, ya que empeora con el tiempo. Se denomina idiopática porque se desconoce la causa, pero se sabe que algunos factores como el ser varón, la exposición al tabaco y al polvo medioambiental, el reflujo gastroesofágico y algunos factores genéticos pueden ser factores de riesgo para contraer la enfermedad. Los principales síntomas son la disnea de esfuerzo y la tos seca y la exploración física, las acropaquias y los estertores tipo velcro. El tratamiento, como es una enfermedad crónica, no se dispone de una cura, pero se han desarrollado una serie de fármacos con una acción antifibrótica que reducen las agudizaciones, como pueden ser pirfenidona y nintedanib. Asimismo, se ha desarrollado la técnica de trasplante pulmonar en personas con un estado de salud bueno que aumenta la probabilidad de supervivencia. Una vez presenciados estos síntomas, pueden pasar de 6 meses a 2 años debido a la poca especificidad de ellos. Seguidamente se requiere realizar una anamnesis que recoja la historia clínica del paciente y por último se deben realizar una serie de pruebas que confirmen unos hallazgos físicos, como pueden ser las radiografías de tórax, en el que se muestran las posibles alteraciones pulmonares. Se deben realizar también las pruebas de función pulmonar, como
la capacidad vital forzada, la prueba de difusión de monóxido de carbono y el test de la marcha de los 6 minutos. Y por último, para el diagnóstico definitivo se requiere la exclusión de otras entidades clínicas, así como la presencia del patrón de neumonía intersticial usual NIU. En esta imagen vemos cómo sería un pulmón sin fibrosis, un pulmón sano. Sin embargo, en esta imagen vemos cómo sería un pulmón con fibrosis. Vemos las presencias del patrón NIU, las lesiones en las zonas basales y subpleurales, las áreas de reticulación y las áreas de panalización, que son imágenes quísticas con paredes definidas, agrupadas, que pueden presentar bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios debido a la acción que ejerce la fibrosis en ellos. Como se ha dicho, algunos problemas de salud graves como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad pueden ser factores de riesgo para contraer la enfermedad. Por ello, para realizar este estudio se ha planteado la siguiente hipótesis. Siendo las enfermedades cardiovasculares y metabólicas factores de riesgo para contraer la infección por SARS-CoV-2, es posible que las enfermedades respiratorias crónicas, como la fibrosis pulmonar idiopática, puedan verse afectadas por la COVID-19. Para ello se han planteado una serie de objetivos, que son estudiar la repercusión clínica de la COVID-19 en pacientes con diagnóstico de FPI en tratamiento antifibrótico, analizar el cumplimiento terapéutico con antifibróticos orales durante la pandemia, evaluar el estado psicológico de los pacientes durante la pandemia y, por último, analizar la vacunación frente a la COVID-19 de estos pacientes. Para la realización de este estudio se han incluido 26 pacientes con diagnóstico de FPI en tratamiento antifibrótico del Hospital Gómez Ulla. Se realizó un seguimiento de ellos desde el inicio de la pandemia, 1 de marzo de 2020, hasta la finalización de este estudio, 4 de septiembre de 2021, y se estableció unos métodos de codificación que respetaron la identidad de los pacientes. Se recogieron datos demográficos de los pacientes, como edad, sexo, índice de masa corporal, así como datos del impacto de la COVID, como hospitalizaciones y mortalidad. Durante la primera oleada, debido al estado de alarma y al confinamiento, se desarrollaron métodos de consulta no presenciales, como las videollamadas y las consultas telefónicas. Pero a partir de la segunda ola se dio la posibilidad de realizar estas consultas presencial o virtualmente. Asimismo, se realizó un seguimiento del modo de dispensación del tratamiento, así como de su cumplimentación durante la pandemia. Y por último, se analizó el impacto psicológico de la COVID-19 en estos pacientes gracias a la ayuda del Departamento de Psicología del hospital. Analizando la población estudiada, se supo que la FPI predomina en población masculina en el 85%, en edad avanzada, sin presentar sobrepeso y con antecedentes de tabaquismo en el 72%. A diferencia de la población masculina, las mujeres no presentaban antecedentes de tabaquismo. Analizando los resultados de las pruebas de función respiratoria, se supo que el resultado medio de la CVF fue del 88% tanto para hombres como para mujeres, lo que se situaba entre los valores de normalidad, mientras que se produjo una reducción en la prueba de difusión de monóxido de carbono, siendo del 61% para hombres y del 63% para mujeres, lo que nos informaba de un grado de severidad de la FPI leve-moderado. Todos los pacientes incluidos en el estudio se encontraban en tratamiento antifibrótico, el 62% con pirfenidona y el 38% con nintedanib. La complementación del tratamiento se llevaba a cabo desde la consulta de neumología del hospital, pero el estado de alarma y el confinamiento obligaron a establecer métodos de consulta no presenciales. Así se registró que solo un paciente del grupo incumplió el tratamiento durante la primera hora sin estar relacionado con la pandemia por COVID-19, mientras que el 96% del grupo continuaba con una cumplimentación correcta. Sin embargo, se produjo una disminución de la cumplimentación al terminar la quinta ola. 19 de los pacientes continuaban con un tratamiento correcto, mientras que en 7 de ellos se registró incumplimiento. Analizando las causas y los motivos de esta incumplimentación, se supo que 4 de los 7 pacientes que habían incumplido el tratamiento fallecieron durante el seguimiento, 2 de ellos abandonaron el tratamiento de forma voluntaria y el último de ellos no se tienen datos de su cumplimentación porque se perdió el contacto. La distribución de estos fármacos se llevaba a cabo únicamente desde la consulta de neumología del hospital, pero el estado de alarma hizo que se externalizara este servicio de farmacia a un edificio externo al hospital. En el 70% de los pacientes era un familiar directo el que recogía la medicación en este edificio. En el 20% se envió mediante un servicio de farmacia ambulante, en un 5%
se envió mediante un servicio urgente de transportes y en los pacientes que se encontraban hospitalizados se suministró desde el hospital. Durante la pandemia por COVID-19 se realizó un registro de las hospitalizaciones y se supo que 2 de los 26 pacientes contrajeron el virus, pero ambos fueron hospitalizados durante la primera oleada. El total de pacientes hospitalizados fue de 5. Uno de ellos siendo hospitalizado en 2 oleadas, en la primera y en la segunda. Las hospitalizaciones que no tuvieron que ver con la COVID-19 se debieron a la progresión de la FPI y a insuficiencia respiratoria crónica. Y se aprecia una disminución de las hospitalizaciones a medida que avanza la pandemia. Analizando los datos de mortalidad de este grupo de pacientes durante la pandemia por COVID-19, se conoció que 4 de los 26 pacientes fallecieron durante el seguimiento. Uno de estos casos se debió a infección por SARS-CoV-2 y en otros de ellos se registró fallecimiento, estando 2 de estos 3 relacionados con la progresión de la FPI y la insuficiencia respiratoria crónica, y el último de ellos se debió a muerte súbita. Analizando los datos del impacto psicológico de la COVID-19 en este grupo de pacientes, se registró que en el 52% del grupo aumentaron los estados de ansiedad y depresión que ya padecían los pacientes por la propia enfermedad, sobre todo durante el confinamiento, mientras que en el 48% no se presentaron estos aumentos. Y por último, atendiendo a las autoridades sanitarias, se comenzó el programa de vacunación de estos pacientes y se consiguió que al terminar la quinta ola, el 85% del grupo estuviera vacunado. El 84% de estos vacunados recibió la vacuna de Pfizer, el 11% la de Moderna y el 5% la de AstraZeneca. Con todos estos resultados, hemos llegado a las siguientes conclusiones que, con permiso del tribunal, me dispongo a leer. Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en tratamiento antifibrótico han sido escasamente afectados por la COVID-19, la mortalidad y las hospitalizaciones por COVID-19 fueron infrecuentes, la complementación del tratamiento comenzó siendo muy elevada durante el estado de alarma, apreciándose una disminución en las siguientes oleadas. El estado de ansiedad y o depresión se ha acentuado durante la pandemia por COVID-19 y, por último, la mayoría de los pacientes recibieron la vacunación frente a la COVID-19. Por último, me gustaría agradecer a mis tutores, Javier Jareño y Carlos Ortega, por brindar la oportunidad de hacer este trabajo, así como a mis profesores y al instituto, y a mi familia y amigos. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a interrogarte un poco, ¿vale? Sobre el tema. Vale. Raquel, ¿quieres empezar? Hola, Hola. Me ha gustado mucho tu presentación, está muy bien, viene muy a cuento, la verdad. Aunque Gracias. eso, ya estamos un poquito de COVID, un poco cansados, pero tenemos que seguir al pie del cañón, o sea que viene que ni pintar. Me llama la atención, la verdad, los datos, así a priori, porque yo también pensaría, o sea, tenderíamos a pensar que estos pacientes son el típico objetivo que va a morir con COVID, ¿vale? Sí. Que van a verse afectado, que va a verse gravemente afectado. Tú bien dices en el trabajo que posiblemente pues, se han cuidado más que otro tipo de personas y que a lo mejor ahí radica pues, parte de que no haya sido así. Me llama la atención un dato porque cuando leía tu trabajo, pues parece que la FPI está como súper relacionada o bien con, o sea, que el factor de riesgo, pues uno de los principales es el tabaquismo y si no, pues la inhalación de humos o de cosas así. Y me llama la atención que casi el 40% de tu población, o sea, el 38% no sean fumadores, ¿no? Me llamó la atención así como dato inicial porque digo, ¿sabes? ¿Tienes datos de si esos pacientes, yo qué sé, han tenido exposición a algún tipo de humo, polvo o algo? ¿O es idiopático? ¿Sabes su origen? Todo lo Sí, claro. Entonces, debido a que, como he dicho... Inicia, si quieres. Sí. Ah, vale, sí. Da igual. Vale. Como el ser varón es un factor de riesgo, esto se debe a que antiguamente la mayoría de la población que fumaba o trabajaba en trabajos en los que estaban muy expuestos al polvo, como las minas y todo eso, eran varones. Entonces,
Hoy en día sigue habiendo una prevalencia de la FPI en varones, pero sí que queda todavía ese 28% que no son fumadores, mientras que todas las mujeres eran no fumadoras. Pero los motivos... No, o sea, no venían en la historia, no sabes por qué se les ha diagnosticado así, pero tú no sabes cuál era su origen. Me llama la atención que del porcentaje de las mujeres, ¿vale?, que no son fumadoras ninguna, sí que tienen obesidad. Sí, que no sé, esto podría ser otro de los factores de riesgo para padecer FPI, pero bueno, que es lo único que a lo mejor muestra tu población que podría diferenciarles, ¿no? Y me faltó en el trabajo, por este mismo motivo de diferencias entre hombres y mujeres y demás, me ha faltado que me hubieses hecho una diagramación de la gráfica de mortalidad para ver si se han muerto de los pocos que han sido varones o mujeres. Ya tengo curiosidad. Entonces, aunque no lo hayas puesto, pues si me lo dices. Sí, esto se me ha olvidado mencionarlo, pero los 4 pacientes que fallecieron eran varones con una edad media de 82 años y de ellos, si 2 cogieron el virus, uno de ellos falleció. Ese 50% de probabilidad de muerte no es muy fiable porque los datos son bajos. Claro, los números son bajos. Pero sí, eran todos varones los que fallecieron. Ese era el dato que a mí me gustaba. Sí. Buscando. Lo siento, pero ese es el dato que iba buscando. Sí. Pensando, o sea, mi hipótesis era que posiblemente serían todos varones, pero no lo dejaba reflejado en el trabajo, entonces por eso se lo quería preguntar, que si lo pone hoy, pues me saca dudas, si no, pues por ahí va mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, Alejandra, enhorabuena por tu trabajo. Está muy bien contado, muy bien, lo has explicado muy bien, ha quedado muy clarito. Evidentemente ya ha comentado la compañera que, claro, los resultados de esto, yo ya te lo dije la primera vez que lo oí, uno esperaría que en una población tan débil, digamos, frente a cualquier infección pulmonar, pues los datos podrían ser catastróficos. Y sin embargo son casi mejores que la población general. O sea, entonces la idea, ¿no?, que has sacado es que esto es por la propia educación de los enfermos frente a cualquier tipo de riesgo, ¿no? Sí. Este grupo de pacientes, como ya padecían esta enfermedad que afectaba a los pulmones y como el coronavirus también afecta a los pulmones, se vieron posiblemente más vulnerables, entonces tomaron medidas de aislamiento, de la mascarilla, mucho más estrictas. Y además hay una teoría que es una hipótesis de que porque la FPI destruye la película que está en los pulmones en la que se pueden unir el coronavirus, no hay un sitio donde se pueda unir, por lo que es más difícil que se contraiga la enfermedad. Pero eso es una hipótesis que se está desarrollando. O sea, la propia enfermedad quita posibles células infectables al coronavirus, ¿no? Claro, para eso ya faltan datos mayores, más amplios, claro, a nivel mundial. Claro. Bueno, pues nada más, enhorabuena. Gracias. Bueno, yo también te quiero dar enhorabuena, ¿eh? Gracias. Está muy bien. Lo que pasa es que llevamos 2 de 2 y el objetivo es el varón. Entonces, es menos mal que no somos hipocondríacos, que si no, saldríamos mal de aquí. Según lo que estoy viendo ahora mismo en el cuadro, aparecen una edad media, ¿no? Supongo que ya con la enfermedad muy desarrollada, ¿no? El FPI. Sí. De unos 75 años y de 74 en las mujeres, ¿no? Digamos cuando ya está no solo diagnosticada, sino además muy estado avanzado, ¿no? Se recogieron desde... Esos pacientes, cuando se diagnosticaron, no son de este año, sino que ya llevan bastantes años en registro. Y debido a la gravedad de la enfermedad, como tienen un mal pronóstico, desde que inician los síntomas, puede pasar muy poco tiempo y empeorar mucho más rápido de lo que podría ser una enfermedad que puede llevar más tiempo. Entonces, como que no importa cuánto tiempo, sino que es que avanza muy rápido y está muy rápido. De ahí mi siguiente pregunta, es decir, ¿cuándo realmente empiezan a palparse los resultados de una FPI en un varón o, bueno, hay casos también de mujeres, ¿no? De mujeres ya con diagnóstico cierto, ¿no? Dices de cuando le confirman el diagnóstico.
Pues Más o menos. Vale, una vez diagnosticado la enfermedad, debido a la gravedad de esta, la supervivencia normalmente es de 2 a 5 años. Entonces, les dan muy poca probabilidad de sobrevivir, pero con los tratamientos que se están desarrollando, sí que es posible que se reduzcan los síntomas y que se reduzcan las agudizaciones. Y con el trasplante pulmonar, eso sí, pero no sirve para todas las personas, ya que tienen que ser menores de 60 años para realizar el trasplante pulmonar, por lo que como la mayoría de ellos es superior a los 75 años, no se puede realizar en ellos. Y supongo que las edades pueden ser muy variadas, ¿no? Es decir, o generalmente son ya pacientes, o sea, se detecta la enfermedad en pacientes de edad avanzada. Sí, todos los pacientes de este estudio se diagnosticó la enfermedad, creo que a partir de los 70 años o un poco más adelante. Por mí ya no hay ninguna pregunta. Yo me he olvidado una curiosidad, perdón. Es que me llama la atención que pones ahí como una frase que dice uno de los factores de riesgo para la FPI es el tabaquismo a partir de 20 paquetes Al año. Pero 20 cajetillas. O 20, Sí, al año. O sea, 20 cajetillas, en realidad 20 cajetillas es poquísimo, ¿no? O sea, Sí. cualquier fumador puede... Casi uno, es que hay que tener cuidado porque tenemos, yo el primero, tenemos la idea de que fumar 2 o 3 cigarros al No día pasa nada. no pasa nada. Es que yo estaba pensando en 20 cajetillas, o sea, 20 paquetes, yo pensaba 20 paquetes de muchas Sí. cajetillas, cajetillas. pero Sí. cajetillas... No, son 20 paquetes en todo el año. Esa era mi Sí. curiosidad. Sí. O sea, que uno es mal y ya. Pues nada más, muchísimas gracias. Y... Manuel. Gracias. Manuel. Espera, Manuel. espera. Manuel, ¿me oyes? Ah, sí, Sí. está el tutor. No lo sé. Manuel. Sí. Ya puedes. Ah, sí. Nada, Alejandra, quería también felicitarte por una brillante exposición, muy clara, has estado muy serena, muy convincente en todos los datos que has ofrecido. Y bueno, pues un tema tan de actualidad como que yo no puedo estar allí ahora con vosotros porque estoy confinado. O sea que es mi situación ahora y bueno, pues gracias por haber trabajado este tema que está sacudiendo a todo el mundo y bueno, aunque sea desde la escuela secundaria, creo que aportamos también, sobre todo en la concienciación de respetar las medidas de la vacunación, concienciarnos todos también de la importancia del momento que estamos viviendo. Dentro de unos años lo analizaremos y será motivo de estudio, pero en este momento que lo estamos viviendo, padeciendo todos, pues es importante que se hagan trabajos como el que tú acabas de hacer y además con la seriedad y el rigor que lo has hecho. Enhorabuena. Gracias. Muy bien.